¿Cómo andan amigos? Bueno, bienvenidos un día más acá a mi canal. Ayer me pasé, me pasé un montón. Creo que no sé si es la primera vez que eh, jugué demasiado. Pasé toda la noche para terminar la segunda parte de este juego de Lightning Returns. Fue un poquitito más difícil, obviamente, que vencer a Noel. Fue un poquito más difícil. Snow, o sea, comparando, ¿no? Ambos jefes, obviamente. Pero aún así, todavía con los arquetipos que tengo, no me fue complicado vencerlo. Bueno, ahora que estoy en la tercera parte, supuestamente tengo que ir a otro lado para poder continuar con la historia principal. Putting wishes in the mouths of Esto the ya dead. That's pretty. lo había visto, así que en el capítulo anterior, así que luego vamos a saltar. Saltamos. You survived another day. Bueno, hay un día que lo perdí mal. Sublimitas de bronce. No sé qué serán las sublimitas de bronce. Am, Vamos a averiguarlo. Eso es lo que no supe. No creo que sea esto. Habilidades. Material. Esto, materiales. Ah, son materiales. Ok. Lo que quiero ver ahora. ¿Cómo van con el tema de las armas? Por ahora la espada mortal es lo que más saca. A ver, brazal de soldado. A ver qué me da este. Recorro BTC. Más rápido. Entereza. Vitalidad máxima 2000. Podría usar algo como esto. Ese de Pedragón no está tan mal. ¿Qué tal el Falfa 14? Qué juegazo. Ayer terminé el 16. Me dieron ganas de jugar a Lightning Returns de nuevo. Vi varias cosas de Lightning Returns en ese juego. Bienvenido. Sí, ayer estuve jugándolo como 4 horas y terminé la segunda parte. Vencí a Snow y después de ahí dije basta y me fui a dormir. Pude hacer eso porque bueno, hoy es feriado, si no, no podría. Estoy simplemente mirando qué es lo que tengo y después bueno, tengo que ver si me compro algo, no sé. Mm, Este que dice resistencia antife. Tendré que buscar otra cosa. Sí, es la primera vez que lo juego el Falfa. Y hace poquito también terminé su anterior. También, la primera vez. Bueno. Este
no me acuerdo I si still tenía have algo que those decirme. memories. It was with my mom. I dreamed of plunging it down. Ah, vamos a hablar con Hope sobre Snow. I still remember our first meeting. It didn't go well. Mother was with me. There was a battle going on. She joined Ah, Snow estos to protect son me, and then she was killed. los I saw it sucesos. happen, and I blamed Snow. I Estos son remember los I was sucesos angry and filled with del rage. I primer vowed to kill him. But juego you de la saved me. trilogía. You showed me a way out of my anger. Looking back on it now, it's like it happened to someone else. I remember being angry, but I have no idea how that felt. Perhaps it's been too long. La verdad, tengo que decir que ese Hope de la primera parte del 13 no es algo que me gustara mucho. Era como una rabia, no sé, para mí era poco entendible. Bueno, el siguiente punto, supuestamente, según estaba mirando, hay que ir acá, a las marcas salvajes, para continuar con la historia. Tengo que fijarme si hay algunas misiones del tablero que haya completado de acuerdo a los ítems que fui recolectando. Si tengo alguna que haya finalizado. Bueno, eso ya lo veremos. Por tanto combate que tuve. Veremos. Consulta, el Final Fantasy XVI que decís que has jugado, ¿lo jugaste para PlayStation 5 o para PC? Yo estoy pensando jugarlo para PC, obviamente. Pero todavía me falta un poquito de máquina. Una sol de flor. A ver, quiero ver si... No sé, no creo que tenga alguna... Ah, bueno, esto es para aceptar misión. Bueno, lo acepto igual. PC. Ah, ¿y qué tal? ¿Tenías todos los requisitos necesarios para poder jugarlo? ¿O más o menos? Hoy. Yo hace poquito me puse 32 GB de RAM, pero igual aún así necesito cambiar un par de cosas. Did you hear about? Are you serious? They don't usually stray out there. It must. A ver... Did you hear? Are you serious? They don't usually stray out. No, me voy por acá. Ah, voy a buscar en el mapa. Explora la ciudad devastada. ¿Dónde es eso? A ver. Me tiene que marcar en el mapa. Acá termina. Uy. Acá no es. Acá hay como un pequeño... Acá es, uff. Hay que ir hasta acá y nosotros estamos... ¿Dónde estamos? Ah, ahí. Bueno, no es tan lejos, pero aún así hay una distancia que separa, importante. Sí, se había terminado. A ver. No me fijé las misiones que tengo acá de Redentor. Ah, no tengo ninguna. For the people of the wildlands, the white Chocobo is a sign, a herald of a special kind of salvation. Ahí me está marcando
the goddess of death. They pray to eventually return to her side, which in their creed is the same as ceasing to exist. Hay un tren volador ahí, recién que vi. ¿Se podrá hablar con este? No. Ah, hay un estado que lo cura. Ah, es más fácil vencerlo con ataque físico. Quiero mirar el mapa, ¿dónde estoy ubicado? Claro, podría ir por la parte de la derecha. A ver estos señores que tienen sus chocobos. Bueno, no dicen nada. Tampoco me ayudan a llevarme a ningún lado. Más abajo tengo que ir. Voy a ver. You want to hear something eerie? I found large white feathers scattered in white as clouds they were, but stained with blood. It looked as if there'd been a violent battle. I saw Chocobo eater tracks around the area. I'd recognize them anywhere. Con un Racer 5 1600, o sea, más viejo de todos, y una 260 sobrado. ¿Qué placa de video tenés? No, tengo que cambiarla, tengo una 1050 Ti. La trilogía de 13 fue muy bastardeada, pero con el pasar de los años la gente empieza a pedir perdón. No es peor que el 15, ni que el 16. Tiene sus cosas buenas y cosas malas, como todo. El 13 yo tuve mis problemas con la primera entrega, no puedo negarlo. Porque empecé a extrañar mucho poder ir a un pueblo, poder comprar en una tienda. Extrañé mucho eso. Y creo que eso, cuando sucede, te puede jugar muy en contra. Oh, le quería pegar y fui tarde, reaccioné. Ah. Bueno, eso extrañaron todo, pero te aviso que la del remake del 7 y 16 son aún más lineales que el 13, sin contar el sistema de juego que ya parece Devil May Cry. Sí, no, a ver, no lo voy a negar eso. Pero después también hubo otras cosas, por ejemplo... A ver... A ver, el 16 no puedo decir nada porque no lo jugué. Sé que seguramente tiene una linealidad, pero no lo puedo criticar porque no lo jugué. Pero sí puedo decir algo del 13 y del... ¿cuál otro juego que me dijiste? El 7 Remake. El 7 Remake tuve también mis quejas en algunas cosas. Paré un poco en la parte argumental.
Bueno, em, el 13 me pasó eso, como te digo, la parte de la super linealidad que tiene en cuanto a eso me refiero, que si yo lo comparo con el 7 Remake, yo no digo que el 7 Remake no sea lineal, es lineal. Pero por lo menos yo sé que hay un momento donde yo puedo comprar una tienda, hay un momento de relax ahí. Y en el 13 es como que no hay. No hay manera de decidir, es ir adelante. Entonces creo que eso fue lo que Injured. You have to help him. me molestó a mí. Oh. Para que voy a curarme porque me está haciendo pomada. Pobre Chocobo, blanco. Look at this. Da pena. Why didn't he just run away? He's torn up pretty bad. Perhaps he had to fight to protect something. It's all right, little one. I'll help you. You're bleeding heavily. We have to stop it. ¿No tiene el Redentor poderes curativos? Este Redentor no sirve para nada. It's the white Chocobo. What happened here? He needs medical attention, and fast. Ah, puede ser. Ah, no murió todavía. I'll get the doctor. Yeah. Yep. Oh. It's even worse than I feared. Hey, help me get him to Canopa's farms, now! Yes, I won't let him die. Of that you have the word of Dr. Gizal. Stop loafing around! Quickly! Después, una cosa que no me gustó de la primera parte del 13 son algunos desarrollos de algunos personajes. No sé si eso compartís lo mismo del It Falfa, might pero be a bueno. subspecies. Quiero mirar el mapa. A ver. Vuelve a la granja de Canopus. ¿Cuál es la granja de Canopus? Ah, aquí es. Ok, volvemos. But it certainly looked like a chocobo to me. Pero vamos a hacer una cosa. Por las dudas, pongo una cronestasis, así. Right. Pasamos rápido esto. But the thing is, when I first saw it, Sin tanto tiempo dando vuelta. Oh, volaron en pedazos. You felt familiar with a chocobo? Maybe you just need a friend, Light. Hey, I know what I felt. I'll follow the dog back to... A Vanille, por ejemplo, a mí no me caía bien Vanille. Tengo que decir la verdad. ¿Y quién otro más no me caía bien? Snow y Hope. Son los que no me caían bien en la primera parte del 13. Siento que Hope
en la segunda parte de 3 y en la tercera mejoró mucho como personaje. No me cae mal. Pero en la primera parte me pareció odioso. Y bueno, esas serían, creo yo, eso más la jugabilidad lineal lo que me molestó. Pero después lo que es la parte de la jugabilidad de combate, sí, la de combate está buena. No puedo negarlo. Dr. Ghazal talked about a great chaos beneath the temple of the goddess. What do you think? But I'd say that the Vamos a ver el mapa. Hay un atajo ahí, pero me da la sensación que los monstruos van a ser re pesados The ahí. unseen chaos. I came into contact with it just once. I still remember the feeling. It's not something that belonged in this world. It had to be stopped and destroyed. But I wasn't strong enough to stop it. The chaos came anyway, and it destroyed the world. it came from the darkness that God cannot see. Supuestamente, me fijé, el jefe There's no reason to de think esta it won't come sección again. es It may be Caius. invisible to God, but it isn't to us. Después de haber jugado recientemente el X2, va a ser interesante volver a pelear contra él. Si es que es el verdadero Caius, ¿no? Porque se supone que lo habíamos vencido. You Pero could bueno. knock me down with a feather. Who'd have thought a stranger would get one over on the doctor and capture the white chocobo first? Get one over. You have a problem with it? No, don't get me wrong. It's just that the doctor has been doing nothing but hunt that chocobo for over a century. 100 years. And I came along and snatched his prize away. I made him look incompetent at best. Yeah, but look, the chocobo's here. That's the important thing. And still alive thanks to you. Everyone in this village wants to see that chocobo get better, not just the doctor. I'm pretty much in charge of this village, so if you need any help at all, you just come and talk to me. Sound good? I'm sorry. Dr. Ghazal's in surgery right now and can't be disturbed. You'll have to wait Give here. me some fresh water. Yeah. Okay, good, good. Ahí está laburando el veterinario. As I stood there, watching the doctor try to save the chocobo's life, I knew this was no ordinary animal. All right, all right. Good. Good, that's it. Not only because of the legend, I felt a connection, as if we'd fought together. There, that's it. Easy. But why? It made no sense. Hang on. It's all over. You can come see for yourself. Ah, si está tranquilo es porque salió todo bien. Light, what about the chocobo? Do you want to leave without seeing how it's doing? Is he alright? His wounds are cleaned and dressed, but he's still dying. Can't you help?
Listen to me. Ah, no. He's half starved. If he is to recover, he needs nutrients, vitamins, protein. But no matter what we do, we can't make him eat. Is he that weak? It's not a question of being weak. He's too proud. That's the problem. We've tried everything to coax him, but he simply won't accept any food from humans. The fool beast just glares at us. That pride will kill him. Such a stubborn bird can be none other than the angel of Valhalla. The only human the angel will bow to is the one he recognizes as master. Perhaps he will obey you. Try it. Offer him this. Verdura XIII. A ver si le podemos darle la comida y mejora. Light. It might be the Chocobo's only hope. Try it. Light. It might be the Chocobo. Is this all right? Parece que lo aceptó. It looks like he recognizes you as his master. As long as we keep providing him with feed, he should recover. I say we, but of course I mean you. He will not accept help from anyone else. He has to be your responsibility and yours alone. If I do it, will he recover? I would bet my reputation on it. This is the bird of legend. You're destined to ride him to the fountainhead of the chaos. But before you can do that, the bird needs to be fed. So you said. ¿Qué le podemos dar de comer? Any hints? What kind of food should I give him? I Choripán. prescribe a balanced diet of XIII greens, quality sheep's milk, and nutritional supplements. Ask the villagers if they have any greens or milk to spare. Bueno. El ángel de Valhalla, el chocobo blanco que conoces, malherido de las marcas salvajes, irá recuperando salud paulatinamente si le das determinados alimentos, como pueden ser las verduras XIII. Cuando el chocobo recupere la forma física y puedas montar en él, llegarás con sus saltos a zonas que te eran imposibles de alcanzar antes. Hay varios tipos de objetos que ayudarán a que el chocobo recobre su energía. Trata de encontrarlos y haz que se recupere cuanto antes. Thanks to the doctor, the Chocobo is out of immediate danger. You should feed that white chocobo of yours with some XIII greens. Normally we have a full crop, but with father away I have no fertilizer to grow more. That's the last one. But you can have it. So now I have to play nurse to a giant bird. I'm telling you, it better be worth the trouble. He'll become your steed. And not only that, if the legend... Hello. Have you taken the time to speak to the... Oh, right. No. And now he's your... Answer their... No, it's true. The fact is, a man who still yearns for folk who suffer. Garrett's taken it, but... He seemed cheerful enough. He's the last survivor. To him, we're all... It's not an easy road he's took. But why am I burdening you with our tales of woe? You've done plenty for us just by finding the white chocobo. I reckon... You've said... But even if nothing has really changed, you mustn't think our woes are your responsibility. He'll be able to guide you to the temple of the goddess. Oh, you should eat. Quiere más comida. A bunch of fuss buckets, aren't they? The villagers, I mean. Everyone's been... Well, you have to be out here in the wildlands. No one... Just remember, if someone scratches your back, they'll expect some back scratching in return. We'll see. He'd better be useful. I was never one for keeping pets. People here are so kind. In this village, everyone is always willing to pitch in and help a neighbor. Somehow, that doesn't surprise me. The vegetables they grow make perfect fodder for the chocobos. Hey, we grow XIII greens right here in the village. There's a man and his daughter who have their own field. Cole and Sarala are their names. Maybe they have some to share. I haven't seen Cole in a while. Don't you worry. That chocobo is in the safest of hands, and he's bound to recover. When it comes to chocobo vets, Dr. XIII is in a class of his own. As long as Cole is gone, they can't grow a new crop.
Ah, voy a hablar con este, así le compro. Can I help you? Ah, mirá. Ya hay otra poción. Buenísimo. Me sirve más. Safe travels. Lo que quiero ver, objetos curativos. ¿Esto qué? El alquimista Averno quiere que pruebes este brebaje cuando sufras varios estados perjudiciales a la vez. Ah, la misión esa. Hi. Y lo rápido más 2. Ah, habíamos visto esto antes. Come back again soon. Hi. Ah, Come back again soon. Frankly, I'm worried about that white chocolate. hay una persona del otro lado. I heard that the White-Winged Herald has appeared in these lands, and so I came as quickly as I could. If that Chocobo is truly the Angel of Legend, it will guide the Chosen One to the very gates of the temple. My friend, we meet again. They tell me that the white chocobo is out of danger. Yes, he's safe for now. Thanks to you. You brought the doctor just in time. Lucky for us both. I'm glad we could save that magnificent animal. Now here, I give you this A gift. ver, ¿me da comida? A ver, por ahí es comida. I get a lot of business. Vamos a probar. traveling. Esto. Drink this. Ah, es para beber. It's a unique specimen, without a doubt. But it needs to eat what other chocobos eat. Even a legend can't live on air and admiration. Did you try offering him food again? Is he still refusing you? Yes, we've tried. But he kicks up a fuss loud enough to scare the sheep in Arius. It's you or nobody. I guess I'm stuck with him. The vegetables they grow? Everything is guaranteed fresh. Para quiero ver el mapa, a ver qué me dice. Ah, es que el ángel de Valhalla sane. O sea que me obliga, sí o sí. Why don't you take a look at my wares? Hello there. Thank you very much. Hello there. Thank you very much. Cold? We offer good old-fashioned country. Everything is fresh off the farms. Once he's back to full, it's his destiny. I get a lot of business from travelers. Creo que hay una persona allá afuera, a ver. Bueno, voy a mirar el mapa. It's all coming. You heard the... Oh, yes. Yeah, but I was younger, so I ver si took me my da and algo. found it too. In that moment, I'm sorry. but that's when I heard the voice. Follow your... Are you sure it wasn't your... No, but I've come to believe that she had to die. As you see, Chosen One, I'm here to fulfill your destiny and my own. All right then.
You can help me getting... Common sense. An alien. I purchase fresh No. Thank you. Hey, how's that bird Ah, doing? por ahí esta me da Of algo. course, I speak of the white chocobo that you're caring for. The truth is, one of my regulars wanted it. Listo. Con esta leche de oveja. La esencia cuesta 100 siles. ¿Hasta qué hora quieres descansar? Visit any time. No voy a descansar ni de broma. Easy now. Things have finally settled down. Have you had a chance to talk to everyone here at Canopus Farms? People here, they understand the importance of helping each other out. It's the only way to survive. As long as that chocobo keeps eating, he's bound to recover sooner or later. The problem is, he'll only accept food from your hand. He doesn't need any. If you need any help, Would you like something? We offer good old... Este ya había hablado. Este también. Con la cocinera también hablé. Uy, ¿qué pasó? Como que se me había trabado. Everything is fresh off the farm. A ver acá. You see something? No. Oh, thanks a lot. How does it look? Can you help? Well, the doctor says he's out of immediate danger, Why, that is good. I could give you lots. so Well- it's no use waiting for the next crop. Actually, Gazelle, Father went off to the woods to collect fertilizer. But the woods aren't that far. Could something have Ah, happened? nos dice para hacer una He misión. does it all the time. He wanders off without a word and leaves me alone. That's why I'm not so worried. I know he'll... The least he could do is tell you where he goes. It's not right. Forcing you to put on a brave front and pretend you're not worried. Oh, you could tell? Darn it. I try so hard to pretend it's perfectly normal that he just disappears. But the truth is, I'm scared to death about him. And you have no idea where he goes? What's his name? His name's Cole. He said he went to the woods to look Bosque for de fertilizer. Harm. The Yogwoods, I mean. Ah, tengo que ir If you ahí. happen to see Father, would you tell him something? Vamos a aceptar. If I find a farmer called Cole, I'll send him on home. Father headed towards Yog, where the hunting woods lie. When you find him, tell him to bring some fertilizer home. Vamos a mirar el mapa. ¿Dónde está ese bosque? Uf, hasta allá está. El camino más corto es por ahí. Voy a tener que usar una cronoestasis.
Quiero ver si voy bien en el mapa. Un poquito más. Ahí. Muy bien. Sí. Por este lado voy a cortar un poco el camino. ¿Qué tal, Sonic XK? ¿Todo bien? Bienvenido. Había una persona acá. Hey, excuse me. You look like you can handle a weapon. Well, that would depend. It's no big deal, it's just... I need proof that I slayed some monster. Tall order for me, easy enough for you. I'd make it worth your while, of course. So, what do you say? What do I get? Chocobo feed. Special stuff. The best around. Delivered fresh from Arias Farms. Sounds good, right? Se muestra de gelatina colorida. A ver, vamos a aceptar. You're in luck. Chocobo feed is exactly what I need. Hey, that's the spirit. Thanks! That's everything I asked for. Now I can hold my head up proud when I return to Yacht Village. Are you gonna tell me what you need it for? For my hunter's trial. See, I just joined the band, but I'm not officially one of the hunters. But I want to be, and fast. I've got to prove my worth by bringing back a piece of a monster. Proof of my prowess, they call it. So, let me get this straight. You're gonna take what I collected as the proof? You just used me to cheat on the trial. Cheating? Who said it was cheating? The rules say I can get the monster stuff by any means. That includes dealing. And there's nothing that says I can't enlist other people to help. Their trial is about who has the ability to survive, and wits are just as important as brawn. The only rule in the Wildlands is there are no rules. Maybe that's enough to convince you, but if you're not cut out to be a hunter, you're just setting yourself up for trouble later. I'm used to it. You know how many times I failed this test? 101. That's how many. 101? I saw that look. You think I'm a loser, don't you? No. I'm impressed, really. You did something few people can. To fail at something as often as you did, and still get back on your feet to try again, it's a rare quality. You have real perseverance, more than I have. Forget what I said earlier. I was wrong. You are strong enough. You've got the makings of a great hunter. Now you're making me blush. I still can't shoot an arrow further than I can spit. Maybe not, but you're going to be a hunter anyway. And yes, maybe it will take you 101 tries, but eventually you'll succeed and bring a monster down. Buenísimo. This is Yogged Woods. The thick, tangled foliage draws monsters who seek cover in the dark shadows. There's a village in the center of the woods, home to a bunch of hunters. For them. It's all too easy to become lost in here. Strange vines grow rapidly, covering the paths and blocking the way.
Este tema también me gustaba, que estaba en el primer Final Fantasy. 13, ¿no? Así nomás. Me pegó. Do you know about Moogles? They're creatures. No, es un trotamundos. No tiene nada de resistencia. Ahora quiero ver el mapa. No, tengo que seguir avanzando. Ah, no, locura. Mejor el ataque físico que los ataques con elementos. Me confundí ahí. Acá está el bosque. Estoy como perdiendo el tiempo, parece, ¿no? Espera, quiero mirar las misiones. Este ya lo habíamos hecho. En uno de los exentos campos de la granja, joven campesina que por desgracia ha quedado sin abono para poder cultivar su excelente verdura de XIII. A ver, voy a mirar porque no quiero avanzar tanto y perder tiempo. Un segundo,
¿Cómo se llamaba? Padre e hija. Mirar el mapa, a ver. A ver, esa parte. Tengo que hacer toda la vuelta por acá. Hay algo acá. Ok, hay algo acá. Ah, sí, esto. Listo. Lo recuró. Hay que atacar con ataque físico, no queda otra. Con la magia no sirve. Listo. Voy a usar inventario. No, objetos curativos. La poción. Listo. See that? The blue one.
Opa, me esquivó. ¿Qué tal sin nombre? Este juego me recuerda a Final Fantasy XIII. ¿Te recuerda? Pues es Final Fantasy XIII. Te recordó bien. No tengo que tirar poderes curativos. Pero no, quiero decir poderes mágicos, por lo que me curan. Bueno, tendré que usar una poción acá. No me queda otra. Bienvenido sin nombre. Por pasar, como que sea un ratito, en este día de hoy. Son difíciles de vencer estas triadas, se curan mucho, por desgracia. Este es el único juego de la trilogía que no he jugado. Buenas. Ah, bueno, nunca es tarde. Esta es la primera vez que yo lo estoy jugando. Me cuesta recargar. Carga lento. Si cargara más rápido la barra, creo que sería mejor. Yo ya quiero terminar este juego porque es como... A ver, trato de jugar toda la saga completa. Ah, siento que me cansé de este bicho, tengo que hacerlo con ataque físico, ¿cierto? La magia locura. Ah, mira, acá hay algo. Estoy tratando ahora de hacer una misión. Y si no me equivoco, creo que es por este lugar. Ah, no, este es un cartel de aviso. Are you the Cole who owns the field? Who told you that name? Where'd you hear it? From Sarala at Canopus Farms. She told me that her father, Cole, left the village to collect fertilizer from the woods. Pero bueno, el juego está muy entretenido. Si te interesa jugarlo,
Vale la pena. Está muy bueno. No es lo normal de ver de un Final Fantasy este juego. Es como que sale de las características más conocidas del título. Pero bueno, creo que no está mal en realidad. Doesn't make me that coal fella mind. Anyway, it's a big job, and I could do with some help. Este juego es muy diferente a las entregas anteriores. Acá, las tres entregas son muy diferentes entre sí. A pesar de que compartan la misma historia y todo eso. Bueno, vamos a ver dones divinos, una cronoestasis y me voy a pegar una buena marchada. Voy a volver de nuevo al pueblo. Uy. Quiero mirar acá el mapa. Ah, no, estoy yendo muy mal. Sí lo sé, por el tiempo y igual el primero es muy diferente al segundo. Sí, exactamente, así como lo dices. No solamente por el tiempo que andás viajando, el viaje entre lugar y lugar es muy distinto. Acá no hay viajes en el tiempo como en el 2. Lo que sí tiene este juego, al igual que el 2, hay más interacción. Que eso es lo que por ahí muchos demandaban. Yo soy uno de ellos, ¿no? Más interacción entre los personajes, la gente que vive en el pueblo. O sea, un poco más humano. La primera entrega lo vi un poco seco en eso. No está mal como juego, pero no para mí no es que sobresale así tanto. Y este juego creo que corrige bastante, al igual que el segundo, muchas cosas. Pero al principio no pensé que este juego me iba a ver molesto como, bueno, un juego parecido a este. Yo lo veo el Zelda de Máscara de Majora, que yo pensaba que iba a tener los mismos problemas, porque Zelda de Máscara de Majora también tenés un tremendo dilema con el tema del tiempo. Pero no, al final no me pasó con este juego, porque le pude encontrar la vuelta para que me guste. A ver, come el guiso místico, a ver si con eso se resucita. Parece que sí. O lo mato. Ah. Easy there. Be careful. Era mágico ese guiso. Such a resilient animal. Will he be all right? Let's have a look. Bueno, salvamos el Chocobo. Lo bueno que parece que lo vamos a montar y nos va a servir para andar por toda esta zona. Healthy enough to be ridden, I'd say. He's on the way to a complete recovery, but you'll need to keep an eye on him for a while.
I must say, La historia es buena, pero lo demás deja mucho que desear. Igual destruyeron el final al crear al 2 y el 3. Yo creo que fue para expandir la historia. Igual muchos quedaron inconformes con lo and I feel as que if le it were all hicieron preparing al me final for del this 1. moment. Thank you. Puede ser, igual creo que ya, no sé si ya tenían planificado hacer esa trilogía no al Crystalis, me parece. Ah, no sé con sumo detalle. A ver, puedes subir a los lomos de tu Chocobo blanco, el ángel de Valhalla. Para viajar más rápido, consume la barra de acción, lo cual resulta el medio de transporte más adecuado para recorrer las extensas marcas salvajes. ¿Cómo se monta el Chocobo? Montar o desmontar con la E, atacar con la U, saltar. Para algunas facciones como hablar con personas, a veces Lightning desmonta por sí sola. Lightning puede combatir asistida por su Chocobo. El comportamiento y las acciones que el ángel de Valhalla realiza en la batalla varían según la fuerza de su vínculo con Lightning, pudiendo convertirse en un fortísimo aliado y protector si se le cuida con el máximo mimo y esmero. Nivel 1. Picotea al enemigo y restablece un poco la vitalidad de Lightning si está en peligro. Nivel 2. Ataca al punto débil del enemigo con hechizos elementales básicos. Otorga estados beneficiosos a Lightning y restablece un poco de su vitalidad si está en peligro. Mira, eso es buenísimo. Nivel 3. Cada punto débil del enemigo con hechizos... Perdón, ataca. No, punto débil con hechizos más. O sea que debe ser más poderoso. Otorga estados beneficiosos a Lightning y restablece bastante su vitalidad si está en peligro. Me convence. ¿Y qué más? A ver, para. Vamos a ver el mapa. Haz que el ángel Valhalla se recomponga por completo. Pero si ya no se recompuso por completo. By the way, I've been meaning to ask you, when you found the Angel of Valhalla, did anything unusual happen? I didn't hear the voice of the girl again, if that's what you mean. But I do remember a strange feeling coming over me. That I'd known the Chocobo before. It was odd. Is that so? Perhaps that feeling means that you are in fact the Chocobo's ordained master. I don't know, but it felt more like a memory from the past than any omen for the future. Like we'd been allies before, a long time ago. Allies in battle, you mean? I dare say that Chocobo could hold his own against any foe, big or small. Or perhaps you were a Chocobo yourself. In some other time, you and he gambled across the open plains. But whatever the truth, you must care for him now. Now you can explore the wildlands together. Are you all right? Valhalla puede batir levemente sus alas. It's interesting what you say. I think your Chocobo is strong enough to be ridden. ¿Qué In tal? fact, I'd recommend it to help him El build 2 his y el 3 strength. solo mejoran. All Ah, está right, bien, sí. If you think he's ready. But by rights, it should be you. You were the one. I'm too old to ride a Chocobo like that. And do you think I'd Sí, go sí, yo pienso lo gallivanting mismo into que that vos, Alfalfa. temple looking for the great chaos? El Falfa, No, perdón. my place is here to help. Quiero... ¿Cómo lo puedo montar a este? Ah, con la E se monta. Ya quiero ver el control, cuál es la E, porque... Ah, con este botón. Tiene un aire a Valkyrie Profile de PlayStation 1. A muchos no les gustaron el sistema de batalla. A mí me encantó. A mí me parece que está bien. El Valkyrie Profile tenía aliados, ojo para pelear.
Ahora supuestamente dice, tengo que hacer que el ángel de Valhalla se recomponga por completo. Your Chocobo is looking Chocobos can... Although, don't push him too. Ah, para, tengo que hablar con la chica esta. Father is always wandering off alone, for days at a time. ¿Qué pasó? A ver. De este a muchos no le gustaba el sistema. Sí, tiene. Es más, muchos en el equipo de Valkyrie Profile trabajaban en Line Return. Bueno, eso no sabía. Son buenos los tres, pero cada uno es diferente, eso sí. Pero, claro, pero el sistema de 10 de X cuadrado, triángulo y círculo es muy parecido. Ah, sí, bueno, eso es verdad. Muy parecido al Valkyrie Profile en eso. En Lennon es Lightning. Bueno, ese Lennon no sé si te estás refiriendo al Valkyrie Profile 2. Referente a la Nova Crystallis, iba a continuar con Final Fantasy Versus, pero terminó siendo el 15 y quedó en ese universo. Claro, sí, me acuerdo que hicieron todo un lío ahí. Que poco es lo que se entendió. Voy a comprar acá en la botica. Can I help you with something today? Mejor una ultra poción. Cura más. Safe travels. We offer good old-fashioned country hospitality. Would you like something? I've been with Doc. I am a humble visitor. Your Chocobo gets... He was a wild... Well, I've heard that... Unfortunately, the hunters... Everyone is very... I want to thank you on behalf of Canopus Farms. Why would they be excited? According to your own legends, it's an evil omen. Aye, that's true enough. Some people even call it the harbinger of death. But even so, we don't fear it. We already know this world is about to be swallowed up by the chaos. But the thing is, when that happens, we believe that we'll be reunited with our loved ones who passed before. The end will be terrible, but there's hope on the other side. So that's the Wildlands religion. I don't know if I'd go so far as to call it a religion, but yeah, we don't follow the city folk beliefs. They think that a messenger from God called the Savior will appear out of nowhere. Then this Savior is going to take them to a new promised land. Now, I'm not one to judge other people's beliefs, but personally, it just sounds like wishful thinking. But then, I suppose the folk praying in the Order's churches don't put much stock in our beliefs either. That's fine with me. I've always said everyone's entitled to believe what they want. I just hope everyone gets what they're looking for in the end. And for us, that just means being with our families again. See something? Ah, no, este no. Oh, thanks a lot. If you think he has a bad temper now, he was a man obsessed. It was all he cared about, the angel of Valhalla. Why don't you take a look at my wares? Ah, esta chica de bota de vetro. The wings of the bird have not yet healed. Even if it... Ah, ataca. Lo malo que no estoy viendo. Uy, ahí lo que toqué yo. Ah, esto, el mapa, me parecía raro. No estaba viendo el mapa y digo, ¿qué hice?
Voy a buscar de las misiones estas. Esta es la etapa. A ver, encuentra en el bosque de Jar. Dice que conoce el paradero de Cora. Para conseguir frente a ese encima solo al hombre. Segundo, quiero tratar de hacer la misión esa que tengo ahí. Porque si vuelvo de nuevo voy a perder un montón de tiempo. A ver. Ya estoy en marcha. Mapa. Está bien. Thanks again for the help. I've done what you asked. Now tell me who you are. Of course. I'm a man of my word, and I'll tell you what you want to know. You said you are looking for Sarala's father, a man called Cole? That's right, isn't it? Now listen carefully. Esos The anteojos Cole que you tiene. seek, well, the fact is he's already dead. He is? Yep, that's right. I was the one who found him.
He was attacked by monsters. I ran to help, but by the time I reached him, it was too late. Otra cosa, dejó que dejó este juego para los próximos, aparte de ir aniquilando el sistema de turnos o barra, es el de subir de nivel. La experiencia que ganas en misiones es más importante que la batalla, que de batalla. Sí, es diferente. Acá no ganas experiencia eliminando monstruos. Te sirve el batallar con los monstruos para otras cosas. Pero yo no sé si es un aniquilamiento al cambiar eso, lo pongo en duda. Porque tranquilamente puede volver eso. Es intentar hacer juego de otra manera. Siempre todos los Final Fantasy modifican algunas cosas con respecto a los anteriores, pero no significa que después no lo vamos a ver nunca más ese sistema. No. Todo es posible volver. Lo mismo que el sistema de turnos, todo es posible. Ahora el 16 se volvió más un hack and slash, pero el 17 no sabemos lo que puede pasar. Tranquilamente puede volver a un sistema de por turnos con algunas modificaciones también. Ya estamos acostumbrados de que la saga sea así, que sea diferente una tras otra. Ojalá que vuelva. A mí no me gustaron los sistemas de batalla ni del 15, 16, ni del 7 Remake. Ese fue el último sistema de estrategia Time Action. Bueno, 16 no puedo decir nada. Del 15 no es mala la idea que quisieron meter, pero creo que le faltaba corregir muchas cosas. Pero ya creo que el juego estaba muy verde como para mandarlo al mercado. No sé. Y el 7 yo lo jugué. No me pareció malo, me entretuve mucho con el sistema de combate. Por ahí mi crítica iría para otro lado, pero el sistema de combate no me parece tan mal. De hecho, dicen que su secuela, el Rebirth, mejora mucho más de lo visto en el remake. Por eso no lo quiero dar por muerto. Ningún sistema. Todo es posible. Incluso para que veas que existe Final Fantasy en Tactics, hay de todo. O sea, está bien que esos no son numéricos. Pero como digo, lo veo muy difícil que hagan una, digamos, de que no quieran volver. En algún momento puede ser que vuelvan, siempre con algún toque de modernidad. La chica esta tengo que hablar.
Sarala. Oh, hello! Is that fertilizer from the woods? Thanks. Does that mean you met Father? I've got some bad news. Oh, no! Please, not that. He left a message. His last words before he died were, dig next to the flower. The flower? A box? My dearest daughter, if this letter has found its way into your hands, it breaks my heart. Hasta But le you escribió shall una not be carta seeing me mientras se again. estaba muriendo. I pray that you'll forgive me, but I could not bring myself to say these words to you in person. Now, I want you to know this. The vegetables that we grow in that field are the finest in all of the wildlands. Everyone who tastes them agrees. Do you know why, my daughter? Because you are the one who tends them. It's all thanks to you. Once I am dead, the farm passes to you. It's yours to do as you please. I ask only one thing of you. You know the flower that I looked after? The one that never blooms? Please, promise me you'll look after it. Keep it safe. This is my last request to you. There will be no more after this. Farewell, my dearest daughter. Oh, Dad! Ojo, amo las historias de esos 3 Final Fantasy, pero Are you all right? no su sistema. Como dijiste, vos estabas sin pulir. Básicamente no podemos ganar el juego solo tirando Warp Attack. No, sí, seguro. He always wanted to leave this place and go on a journey. A journey? Yes, to find my mother. She disappeared a long time ago, but he believed she was alive, and he thought I held him back. You shouldn't think like that. But it's true. Look what he wrote in the letter. It's all about that stupid flower that never even blooms. He practically comes out and says he doesn't care what happens to me as long as his precious flower is safe. What flower? Oh, who cares? He was obsessed with it, you know? Always fussing over it. Even though it never bloomed once. What? It is. It really is. I found it. Unbelievable. Who are you? Why, who cares who I am? Behold, the Sarala rosa, genus Munchus, the flower of legend, said to bloom once every 500 years. What? Sarala? Yes, yes. Sarala rosa Munchus. In the ancient tongue, it means for the love of my daughter. The legend says that any place that it blooms will be blessed with great fortune and prosperity forever. I must leave you now and write my paper before my rivals beat me to it. Cornelia is my name, and plant biology is my game. Goodbye and good luck. Sarala. He must have named you after the flower. For good luck and prosperity. Yes. Oh, Dad. A ver si hablo de nuevo con esta chica. Oh, right. You wanted some greens, Más didn't vale, you? dámelas. You can borrow my field if you like, to grow some of your own. ¿Eh? I'm not a farmer. You'll soon get the hang of it. You just need dirt, which I've got. And we've got the fertilizer that Father found. There you go. Can you see? The spots where I spread the fertilizer. Just plant seeds there and gazelle greens will sprout thick as weeds. Here, I'll give you your first seed. The better the fertilizer, the more greens you can grow. Go find some and bring it back here. En la granja Canopus de las marcas salvajes puede cultivar verduras XIII en los campos de labranza de Sarala. Puedes esparcir semillas de verduras una vez investigues los montículos de tierra.
Las semillas echarán rápidamente raíces y en 6 horas tendrás verduras listas para recoger. Las semillas de verduras pueden comprarse a comerciantes ambulantes de la granja, aunque también puedes ir a buscarlas a las grandes extensiones de la llanura de los vientos. Una vez que te hayas hecho con algunas verduras, dáselas a Chocobo Blanco, el ángel de Bajara, y véndeselas en tiendas para conseguir algunos giles extra. Semillas se minarán en 6 horas. Aprovecha para, por ejemplo, avanzar misiones mientras tanto. Siempre para plantar semillas de verdura. Echar un saco de fertilizantes. Very nice. That's good fertilizer you found. Now you'll be able to grow an even bigger crop of greens. Bueno, ahora me voy a transformar en un jardinero. Hay disponible una nueva parcela. Todavía tardan un tiempo en germinar. Plant the seeds and wait. You'll have a crop. I told you about the wild herb that Chocobo's no, I call it an herb, but really it's a kind of flower. The hunters of Yagd know the places where it grows. You feeling okay? Hi there! Just letting you all know it's time for lunch, that's all. Ah, no puedo salir por este lado.
Creo que me cansé. Bueno, amigos, quiero aprovechar el día para hacer otras cosas. Ya me saqué las ganas. Arrancamos la tercera parte de este juego. Voy a ponerle fin por ahora. Pues ya como que... me cansé. En otro momento que esté con un poquito más ganas, por ahí mañana, no sé. Posiblemente. Continúe con el juego. Y acá dice que hay que... Haz que la gel de bajar la recobre por completo. Entonces voy a tener que buscar más comida para él. Un poco bueno, tiene que ver con la plantación que hice. Así que bueno, voy a tener que buscar otras misiones y todo eso. Pero por ahora, yo diría dejarlo ahí. Así que bueno, gracias a el Falfa 14 por pasarte un rato, a Sin Nombre también. Y bueno, a Sonic XK también, pero lástima que no hubo mucho diálogo que digamos, pero bueno, le agradezco también por haber pasado, aunque ha sido muy breve. Y a todos aquellos que estén mirando ahora en este momento, les mando grandes saludos y nos estaremos viendo con más Final Fantasy XIII Lightning Returns aquí en mi canal. Un abrazo, nos vemos, bye bye.